la talla de los incas era 1,72. 1,72. Y de las mujeres era 1,68. Ah, 1,65. ¿Qué ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es? ¿Dónde entró la genética, Y doctor? eso no lo digo yo, eso han encontrado en los restos fósiles que han encontrado cavando pues las ruinas. Ya, ahora les digo qué ha pasado. Cuando llegaron los españoles, a ellos les interesó el oro, la plata, los metales, y mataron a toda la raza noble, a los descendientes hereditarios de los incas, para que no haya ningún intento. El último que se intentó sublevar, Manco Inca, y por último Tupac Amaru, que también era descendiente, ya finalmente los desaparecieron. No hubo nadie que más intentara, o descendiente que dijera yo soy descendiente, me corresponde ser el Inca. Entonces desaparecieron. ¿Y qué hicieron con todos los habitantes? A las minas. Nadie se salvó. Todos se fueron a las minas, ¿ya? Y en las minas los explotaban y apenas si les daban de comer. Y así ha pasado los años en las minas, ¿ya? Y se desnutrían y se morían. La tuberculosis que empezó a dar la trajeron los españoles. La sífilis lo trajeron los españoles. La gonorrea lo trajeron los españoles. Acá no existía esa enfermedad. La viruela lo trajeron los españoles. ¿Ah? El COVID ha llegado también. Entonces, ¿ya? Y bueno, al final, un desnutrido minero se casa con una desnutrida. Los tatarabuelos tienen hijos desnutridos, se vuelve a casar con otro nieto desnutrido, y así somos desnutridos hereditarios. Esa es la verdad. Hay varios estudios al respecto. Por eso es que nuestro biotipo, nuestro fenotipo, ¿saben lo que es fenotipo, no es cierto? Sí, ya iba a llamar a... Entonces, ha bajado en el Perú en los años desde la conquista del Imperio Inca. Ya ha bajado nuestro biotipo. Por eso nuestra selección peruana, la pura Ruiz Díaz, Cueva, ¿no? Los ecuatorianos, ¿cómo son? El doble, ¿no es cierto? Los colombianos, el doble. Los argentinos, los chilenos. Nosotros somos pues así. ¿Por qué vamos a, por eso nosotros estamos también en somos peruanos. Somos desnutridos del escenario. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta aquí? Al menos tenemos. Pero eso hay que romperlo, pues. Y nosotros como somos, y a ustedes van a ser médicos, tienen que romper ese círculo vicioso. ¿Ya? ¿Ya? O sea, no quiere decir que se van a engordar ustedes. Ay, doctor, ya está chocando ya. A sus pacientes. Como nosotros ya no tenemos solución. Ya estamos como estamos. Ya tenemos que pensar en las generaciones futuras. Por eso te dicen, júntate con alguien que mejore tu genética. ¿Ya? Evitar la anemia. Y eso significa educación. Por supuesto, las tierras también se han agotado en sus reservas nutritivas. Estamos comiendo puro insecticida, por eso el cáncer se ha 5 veces hace 20 años, ahorita 5 veces se ha quintuplicado el cáncer. ¿Ya? Porque todos los alimentos, el apio, ¿ustedes han visto? La vez pasada un reportaje del apio. Puro químico y insecticida. Y yo haciendo mi agüita de apio. Yo antes me comí mi ensaladita de apio, con razón. Ya, ahora... Doctor, para diagnosticar la policitemia, de un valor de cuánto tendríamos que hablar que ya es una policitemia, acá en Huancayo. La fisiológica es hasta 17.5. Por encima de 17.5 ya es policitemia patológica, ya necesitas diluir la sangre. Ahí se saca sangre, eso se llama sangría, y se pone suero para hacerlo más diluido la sangre. Pero tampoco tienes que bajar pues de 16, de 15, ¿no? Porque en la altura necesitas eso, ¿ya?
Existe toda una técnica, es todo un mecanismo. ¿Ya? Ya, doctor. Muy bien, estamos avanzando. Ya, la adaptación evolutiva. Miren, esta adaptación evolutiva ha ido cambiando a través de generación tras generación. Y lo que les digo no es mentira. Evolutivamente, nosotros, desde hace miles de años, los nativos que aparecieron y crecieron y vivieron y se reprodujeron y aumentaron aquí en las alturas, se han ido adaptando. Y no solamente aquí en los Andes hay altura, también hay en el Tíbet, en Etiopía, hay unas montañas que habitan. El Tíbet es como, ahí está pues el Himalaya, ¿no? Son como los Andes, ¿ya? Igualito, solo que es más corto. Aquí los Andes son más largos, ¿no? Casi todo Sudamérica. Allá es más corto, divide Europa, Rusia, ¿no? Parte de ¿cómo se llama? Donde están los monjes, ¿ya? Entonces divide esos países. Y ahí, ¿qué ha pasado? Evolutivamente, en ambos hay hipoxemia. En el Tíbet y en los Andes hay hipoxemia. Pero nosotros evolutivamente hemos desarrollado la policitemia para compensar el tórax más amplio, más ancho, la capacidad ventilatoria mayor, ¿no? Para compensar, mientras que en el Tíbet no desarrollan policitemia. Es algo muy curioso. Ellos han desarrollado más bien una adaptación a nivel alveolar. Parece que su pared alveolar, que divide el alveolo de la arteriola, es más delgada. Entonces han logrado de que el oxígeno pase, pero eso ha sido evolutivo. Y hay teorías. Una teoría dice que, y concuerda con la realidad, es que en el Tíbet los primeros habitantes aparecieron mucho más años anteriores que aquí. Allá aparecieron alrededor de 100.000 años antes, y aquí recién el más antiguo no es de más de 20.000 años. Entonces ellos ya pasaron por toda esa etapa evolutiva. Se dice que nosotros en algún momento vamos a evolucionar ya no a la eritrocitosis o policitemia, sino a la parte alveolar, ¿no? Pero acá será pues a 20, 30 generaciones todavía. Mientras tanto, cuidemos nuestra hemoglobina, ¿ya? Entonces, estos mecanismos, ¿ya? Por ejemplo, en el antiplano, cuyo alrededor de 25.000 años de antigüedad, se han adaptado. El antiplano, ustedes conocen la cultura de Tiahuanaco, han escuchado hablar, antes de los incas, y antes de los Tiahuanaco, los Pumapunku. ¿Recuerdan los Pumapunku? ¿Saben historia? No saben historia. Sí, pero a partir de Tiahuanaco. Bueno, Tiahuanaco. Los Pumapunku fueron una cultura que hasta ahora quedan sus restos, tremendas piedras en forma de H. Pongan en el YouTube Pumapunku, ¿sí? Tiahuanaco, Pumapunku, son piedras que, como los juegos que armamos, los niños que arman sus juguetitos, Lego. edificios, ¿no? Encajan, tienen forma de H, y encajan una con otras, y con eso hacían sus edificios, y piedras gigantescas, ¿ya? Entonces, es una cultura que se ha desarrollado muy antiguamente y se ha adaptado. La adaptación es a través de generaciones. La aclimatación es a través de tu vida, de tu propia generación, de ti que te posees, ¿ya? Mientras que la adaptación es a través de generaciones, ¿ya? Tarea ver el Pumapunku, ¿ya? Aclimatación, ve. Muy bien, vamos a ver rápidamente el equilibrio ácido-base, ¿ya? Miren, ¿qué es una sustancia ácida? Capaz de ceder protones. Tiene protones y se convierte en ácido. ¿Tú trabajas en un centro de salud? ¿Quién, yo? No. ¿Sí?
¿Cómo es que conoces cómo se dosa el hematocrito? Ah, porque estaba estudiando el laboratorio clínico. Ah, ya. Decía alguien más, tú también creo, ¿no? ¿No? ¿Quién más? ¿Hay alguien más que trabaja? No, alguien más creo que trabaja, porque las experiencias que tienen en los centros de salud con pacientes que llegan anémicos es terrible. El Perú se está volviendo anémico. Estamos en un promedio de 60% de la población que es anémica. O sea, de cada 100, 60 somos anémicos. Mientras que en Chile es 5%. Imagínense, de cada 100 solo 5 tienen anemia, y esto es por otras causas, por enfermedades. Mientras que aquí en el Perú 60 de cada 100. Bueno, ya hablemos del pH. Entonces, ¿qué es el pH? Es el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Ejemplo, el grado de acidez, el ácido muriático, que es muy ácido, o el ácido de limón, ¿no? El ejemplo de base, la lejía, que es muy alcalino, que también quema, ¿no? Por la alcalinidad, ¿no? Y se calcula mediante el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Ese es el pH. La ecuación de Hesselbach nos sale, pues, con una constante pK, que no vamos a entrar a hablar ahora, solamente diremos que cuando disminuye el pH, resultado de esa ecuación, estamos en acidosis. Cuando aumenta el pH, resultado de esa ecuación, estamos en alcalosis. Pero, ¿en base a qué? A un pH neutral. ¿Cuál es el pH neutral? 7 puntos. ¿Ya? Por encima de 7 es alcalosis y por debajo acidosis. Pero en la sangre es ligeramente alcalino lo normal. Ya vamos a ver eso. Entonces, hablemos de bufferes. ¿Qué son bufferes? Bufferes son las sustancias que a una sustancia ácida lo puede convertir en un ácido muy débil, que no hace daño. A un base, a un alcalino muy fuerte, lo puede convertir, ese mismo buffer que convierte a lo puede convertir en un alcalino muy débil que no hace daño. Por supuesto, con sus componentes adicionales. Por ejemplo, si tenemos el agua, que tiene pH 0, solo agua, le adicionamos una base fuerte, un ácido muy fuerte, por decir ácido muriático, ya que tiene este ácido, finalmente al mezclarlo, nos va a dar, acá está el agua mezclado con el ácido, nos da un pH de 4, ya, es recontra ácido. Si lo mezclamos con una base, con el agua, nos va a dar un pH de 10.5, recontra alcalino. Pero, ¿qué pasa si en vez del agua utilizamos una sustancia buffer? ¿Ya? Esta sustancia buffer, que también tiene pH 7, va al adicionarle esta misma sustancia, el ácido muriático, va a darnos ligeramente menos que el neutro, o sea, muy ligeramente ácido, o sea, un ácido débil. Y si lo mezclamos con un alcalino potente, como en este caso, poniendo que sea lejía, no nos va a dar 10, sino nos va a dar 7.1, ligeramente alcalino, que no hace daño. Esa es la propiedad de los buffers, de neutralizar al ácido o al básico. Tóxicos, convertirlos en sustancias no tóxicas, mínimamente alcalinos o ácidos, según sea el caso. Y en el organismo tenemos esos buffers, esos amortiguadores. Pero lamentablemente esos amortiguadores rápidamente se agotan. ¿Cuáles son? Son amortiguadores químicos, ¿ya? Que van a amortiguar, valga la redundancia, ¿ya? Que son dos tipos, inorgánicos, como el bicarbonato, y orgánicos, como las proteínas, ¿ya? Que están en las células o también las que están circulando en la sangre, ¿ya? Entonces, estos amortiguadores se ponen en juego en cuanto se altera el pH en la sangre. Y hay un principio que se llama principio isohídrico, que quiere decir que estos sistemas de buffer, bicarbonato, fosfatos, proteínas, todas empiezan a actuar al mismo tiempo cuando se presenta la alteración, ya sea acidez o alcalinidad, todos los sistemas químicos empiezan a actuar al mismo tiempo, ¿ya? Pero solo dura minutos.
en 5 minutos ya se agotaron. ¿Ya? Entonces, felizmente, tenemos el aparato respiratorio, que también no es un buffer, pero sí es un órgano que, moviendo al CO2 para uno u otro sentido, puede regular, gracias a que el CO2 pasa por la anhidrasa carbónica, se convierte en bicarbonato o ácido carbónico. Entonces, el aparato respiratorio va a regular, pero su efecto empieza después de minutos y puede durar horas. ¿Ya? Es nuestra segunda línea de defensa en caso de las sustancias químicas no logren, nuestros buffers naturales no logren neutralizar. Si no logran neutralizar en minutos y sigue el problema o va incrementando, entonces el aparato respiratorio entra a tallar, ya eliminando CO2 o reteniendo CO2, según sea el caso, para que haya acidez o alcalinidad. ¿Ya? Y si esto no logra solucionar nuestro problema de acidez o basicidad en la sangre, entra la función renal. La función renal empieza desde horas hasta días, su efecto. ¿Ya? Entonces los pacientes crónicos también la función renal ya entra a tallar ahí, pero también se agota. Felizmente dura días. ¿Ya? Entonces cuando se agota ya no hay nada que hacer. Claro, lo está relacionando con lo renal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos trastornos ácido básicos. ¿Ya? En la sangre, ¿ya? El pH va entre 7.35